días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Nos acompaña el coronel Sergio de la Peña. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por acompañarnos. Hola, Karina, un placer estar contigo y tu audiencia. Muy bien, gracias. Bueno, es que hace pocos días el presidente Trump anunció la puesta en marcha de un programa de defensa súper ambicioso. Es más, me vas a decir vos ahora cuán realista es el plan de defensa que se hizo famoso con el nombre de Golden Dome. Esta especie de superprotección contra misiles, incluso habló de ataques que podrían venir del espacio exterior. Todo nos hizo acordar y hubo muchos paralelismos con el Iron Dome de Israel, pero claro, Israel es un país diminuto y Estados Unidos es un país muy grande, así que en principio, y además, perdón, con una serie de etapas que daba la impresión de ser, además de un programa muy ambicioso, muy caro. Lo primero que te quiero preguntar es en qué consiste concretamente este proyecto que anunció el presidente Trump. Mira, hay que empezar con cuál es la amenaza. La amenaza viene siendo lo que el presidente Trump ha dicho varias veces, que el calentamiento global es el más poderoso, es la más poderosa amenaza que puede tener los Estados Unidos y eso consiste en un ataque nuclear. Eso calentaría el mundo rápidamente. Así que no se puede dar el lujo de pensar que hay alguien que no quiera utilizar un arma nuclear. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para esa eventualidad. Cuando atacan los aviones pasajeros en las torres de Nueva York, existía la posibilidad que eso sucediera, pero nadie lo tomó en cuenta o no lo tomaron en serio y el resultado fue catastrófico. Sabemos que las armas nucleares existen, siempre ya tienen en existencia desde el 1945 y obviamente es una amenaza que uno tiene que tomar en cuenta en cualquier escenario militar, especialmente cuando se trata de armas de destrucción masiva. Las armas nucleares están en la cumbre de dichas amenazas. Entonces, uno tiene que prepararse para esa eventualidad. Anteriormente habían empezado programas parecidos. Eh, Antes de lo que el presidente Reagan puso en vigor, nosotros ya habíamos pensado de cómo se podía uno defender contra un ataque intercontinental. Hubo una etapa en la historia de los Estados Unidos donde teníamos sistemas antiaéreos, no antimisilísticos, pero antiaéreos, donde tenían los misiles alrededor de todas las ciudades principales de los Estados Unidos. Yo soy artillero antiaéreo y yo todavía tuve la oportunidad de conocer a algunos de mis instructores que estaban desplegados en Chicago, en Nueva York, en San Francisco, en Los Ángeles y otras ciudades principales en los Estados Unidos. Así que eso empezó y luego hubo otro proyecto que se llamaba Spartan y Sprint, que eran misiles intercontinentales que podían defender contra un ataque nuclear, pero era muy costoso y en aquel entonces se estableció un acuerdo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y se reducieron muchos de los misiles y específicamente los misiles defensivos que podían proteger a un país, porque decidieron que era mejor que mantuviéramos ese eh, tipo de misil fuera del inventario. Entonces vino el presidente Reagan y él dijo, es importante que no nos demos el lujo como lo está haciendo el presidente Trump. Empezó lo que se llamaba el Star Wars Initiative, o este SDI, Strategic Defense Initiative, Iniciativa de Defensa Estratégica. Y en aquel entonces hubo un acuerdo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de no continuar con ese programa. Pero como hemos visto el desarrollo por parte de China, por parte de Rusia, en sus arsenales nucleares o las capacidades que ellos tienen, especialmente con nuevos misiles, ahora es necesario tener este tipo de defensa. Claro. ¿Y en qué consiste? ¿De qué tipo de armas defendería este domo, este Golden Dome a Estados Unidos?
de misiles, de bombardeos, cuando hablan, por ejemplo, del espacio exterior. ¿Qué tipo de Bueno, desarrollos nuevos serían los que están presentando esta, esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, ahora sí volvemos a la carrera armamentística. mira, hay distintos tipos de misiles principalmente porque esa es la amenaza más grave que puede tener, que puede atacar a un país. Los misiles tienen un alcance tremendo, tienen unas velocidades rapidísimas y eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta. Misiles de cruceros, misiles intercontinentales y luego ahora los que tienen una trayectoria un poco distinta a los de los típicos misiles que tienen un arco. Hay unos que tienen más maniobrabilidad y esa es la preocupación que uno tiene que tomar en cuenta constantemente y tiene uno que tener la capacidad de defender contra todo misil, contra todo ataque. Ahora, todo esto, lo que ha dicho el presidente Trump y lo que dijo el secretario Hexet es que es una arquitectura abierta, es decir, se le puede agregar más y más capacidad al sistema, pero la idea es de empezar a desarrollar una capacidad para que esté disponible dentro de 3 años. Claro, muchos críticos han dicho que no sería tan realista. ¿Está disponible actualmente esa tecnología? Y consulto. Ya, Eh, vos sabés que no sé cuánto hay de mitología en eso, pero se habla de que de dispararse una contienda nuclear, una guerra nuclear, las posibilidades de reaccionar son muy cortas, estamos hablando de minutos. no, Entonces, ¿cómo sí, funcionaría en ese sentido este proyecto? bueno, precisamente, obviamente esto va a tener una arquitectura demasiadamente compleja que incluye a todos los dominios militares, empiezo con tierra, el mar, el aire, el espacio, el dominio cibernético. Todo esto tiene que tomarse en consideración. El reto va a ser tremendo, pero la tecnología sigue evolucionando y esperamos que tenemos la capacidad de domarla. Lo que requiere es una inversión tremenda y hay un compromiso por parte del presidente Trump en llevar a cabo este proyecto. Y hay que tomar en cuenta que la tecnología constantemente está cambiando. Es una evolución constante. La tecnología que existía al inicio del siglo no es la misma de hoy. Claro. La inteligencia artificial también tiene que tomarse en cuenta. Eh, todos estos tipos de tecnología que se están desarrollando eventualmente llegan al punto de que tengan un uso útil que uno tiene que tomar en cuenta y tiene que saber cómo mezclar, cómo integrar todos estos sistemas en algo efectivo para defender nuestra patria. Hablaste del costo y efectivamente el presidente habló de una primera etapa de alrededor de los 20.000 millones, pero que sería una primera etapa hasta el año que viene. Y Así es. efectivamente su cálculo es que para la finalización de su mandato estaría terminado. También se habla de que para terminar de integrar todo esto, como vos dijiste, llevaría unos 20 años, y es cierto que no sabemos ni de acá a 2 años, ni mucho menos en 2 décadas, cómo va a estar esa tecnología. Pero también ha habido muchas dudas respecto de si este dinero que va a costar, si esta inversión, no le quita tal vez presupuesto, porque esto en algunos cálculos se hablaba de el 3% del presupuesto de defensa, o sea, una inversión muy grande en la primera etapa que planteó el presidente. ¿Esto no le quita inversión a otros gastos, a otras inversiones, a otros proyectos de defensa? Mira, una de las cosas que está haciendo actualmente el secretario Hexet es viendo dónde puede uno eliminar gastos que no son necesarios, hacer eficiencias en la burocracia que tenemos actualmente. Como han visto lo que se hizo con DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental,
Todo eso se está tomando en cuenta y luego además en estos casos tiene uno que tener ciertas prioridades y si llega el momento en que haya necesidad de incrementar un poco más el presupuesto militar, entonces ese es un diálogo que se tiene que llevar a cabo con el pueblo norteamericano. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que proteger a nuestro país y la única manera de hacerlo es con nuevos sistemas, porque al momento no tenemos la capacidad adecuada de defender contra ciertas amenazas, lo mismo que la Unión Soviética, lo mismo que los chinos, así que es una competencia constante. Acuérdate que antes del 1945 no existía la arma nuclear en el mundo y ya de que existe, hay que tomar en cuenta que y hay muchos más países que ahora la tienen y eso posiblemente puede expandirse. Entonces uno tiene que estar preparado, tiene que estar uno preparado para la eventualidad que en algún momento uno tenga que defenderse de un posible ataque nuclear. Eso es algo que es constante y existe una arquitectura actualmente, pero necesita fortalecerse. Eso te quería consultar porque se ha hablado mucho de cuán tal vez retrasada o falta de presupuesto, de visión está la Armada respecto, creo que lo había hablado con vos incluso anteriormente, respecto de el avance chino, ¿no? Lo mismo en lo que tiene que ver con la carrera de armas nucleares respecto del avance ruso. Y vos me estás diciendo, bueno, hay que poner a punto esto porque efectivamente no estamos en condiciones de defendernos de un eventual ataque nuclear. ¿Qué es lo que Así pasó es. en todos estos años, Sergio? ¿Qué es lo que pasó para que tengamos que mirar eh, tengamos que ver, digamos, quizás un retroceso, un estancamiento de la defensa del país más importante del mundo? Mira, vamos a empezar a los inicios del siglo. Bueno, un poco antes, porque India estableció una capacidad nuclear en los años 90. Pakistán le siguió y luego sabemos que existe con Israel, sabemos que Francia e Inglaterra ya tenían esa capacidad. Los rusos obviamente fueron los primeros que se pusieron a par con los Estados Unidos y producieron muchas armas nucleares, lo mismo con los chinos. Así que constantemente se han aumentado las capacidades ofensivas de estos países. Entonces uno no se puede dar el lujo de pensar que alguien quien las tiene no las va a usar. Entonces uno que estar preparado, no necesariamente por un ataque intencional, pero también hay accidentes y hay uno que estar preparado para todas las eventualidades. Pero especialmente en el caso de guerra, en cual alguno de los militantes quiera hacer el ataque, se quiera conducir un ataque nuclear. Sabemos que Corea del Norte siempre está amenazando con ataques nucleares, así que uno tiene que estar preparado para todo ello. Y ese es el desafío que uno tiene. En el caso de la defensa de los Estados Unidos, tiene que haber un balance de prioridades y quien determina dónde se establecen las prioridades es la persona que nosotros como votantes elegimos a ser el presidente de los Estados Unidos, quien es el que dirige la política internacional del país. Entonces uno eh, tiene que darle seguimiento a los deseos del pueblo norteamericano por mayoría y de ahí es donde establecemos la política de defensa del país. Vos comentaste los esfuerzos que está haciendo el secretario de Defensa. Hoy se refirió precisamente a las protestas que había hecho principalmente el gobierno chino respecto de este proyecto del Golden Dome, pero en realidad hubo pronunciamientos de casi todo el mundo. En mayor o menor medida hay una doctrina que tiene que ver con que haya un equilibrio, y corregime si me equivoco, un equilibrio en la capacidad de destrucción o no entre los países. Sí, mira, Lo que ha dicho el gobierno chino es, bueno, este desarrollo, esta mega defensa, ese desequilibrio en la capacidad de destrucción mutua se rompería. Y lo que han dicho
otras, Irán, Rusia, otros potenciales enemigos de Estados Unidos, es que desataría una nueva carrera armamentística y una nueva carrera armamentística en el espacio. ¿Cómo Mira, ves anterior, perdóname, te cierro esto. ¿Cómo ves vos la situación, las tensiones geopolíticas, si se acrecientan con esto o se mantienen igual o si se va a disparar la carrera, como bien, digamos, como denunciaron Rusia, China, Irán y tantos enemigos? ya todos los países del mundo tienen que tomar en cuenta sus propias prioridades. Estos programas son muy caros, entonces muchas veces lo que esto produce es un espacio para negociaciones. Pero mientras que lleguemos a ese punto donde puede haber algún tipo de acuerdo, algún pacto, algún tratado de seguridad en la cual se pueden convencer ambos partidos que no van a hacer ciertas cosas, uno no se puede dar el lujo de no estar preparado. Entonces yo pienso que lo que va a suceder con en estas circunstancias es que los rusos y los chinos tienen que hacer una determinación de cómo quieren continuar ellos y en qué manera podemos llegar a algún acuerdo. Acuérdate que anteriormente, por tratados, se reducían ciertas capacidades, pero lo que ha dicho el presidente claramente es que su primera prioridad es defender a nuestra patria contra todo tipo de amenaza y eso incluye amenaza contra armas de destrucción masiva, que es lo que está haciendo. Claro, pero en ese sentido, ya China protestó y mi consulta es, ¿se está rompiendo o ya estaba roto un equilibrio, tenso equilibrio armamentístico entre las grandes potencias? Con riesgo, Sergio, que me parece que hace, no sé qué decirte, unos pocos, ni años, unos pocos meses ni siquiera pensábamos. Quizás sí se desataron a partir de la invasión rusa a Ucrania, pero hemos visto episodios gravísimos hace poquísimas semanas entre Pakistán e India. Es cierto, como bien dijiste, que cada vez más países tienen armas nucleares. No sé si todas Sí. tienen el mismo alcance o tienen la misma capacidad. No sé si Pakistán tiene la misma capacidad que India. No sé si Corea está en la misma situación que el resto de los países europeos que tienen más o menos, según se dice, la misma cantidad de ojivas o no. No se sabe cuántas tiene Israel. Lo que sí sabemos es que Rusia tiene un montón, digamos, Es, y que ya la relación y esos pactos y esos acuerdos de paz ya no están tan sólidos. Entonces, realmente estamos ante un peligro que no pensábamos hace, no sé, 3, 4 años. Mira, cuando uno habla de la escalación de una carrera armamentista, uno solo tiene que ver lo que ha hecho China en los últimos 20 años. Anteriormente ellos tenían una marina que era muy pequeña, era pequeñísima. Hoy en día tiene más embarcaciones que los Estados Unidos. Misiles han incrementado tremendamente. Armas de infantería, armas de todo tipo, aviones de combate, aviones de carga. Todas esas plataformas han incrementado significativamente con los chinos. Hemos visto que los rusos han tenido sus problemas con el armamento que ellos tenían, pero también ellos tienen bastante armas y uno tiene que tomar en cuenta, como he dicho, no se puede dar el lujo de no estar preparado. Entonces, obviamente, esto va a provocar algunos, por la parte diplomática, un espacio para negociaciones, pero mientras que eso se lleve a cabo, sí se va a llevar a cabo, uno tiene que continuar con establecer la protección para los Estados Unidos, porque no hacerlo tiene circunstancias sumamente más graves que, que mantener el status quo. En ese sentido, te quería consultar un poco por las especificidades de este proyecto. Se ha hablado mucho como decíamos al principio, de la similitud con el sistema de defensa israelí. Pero también es cierto que Israel es muy chiquitito Mm. y Estados Unidos es muy grande. Entonces, Así es. ¿se puede aprender? ¿Se puede copiar algo y alguna tecnología similar? ¿O estamos hablando de dos cosas totalmente distintas y que no tienen comparación más allá del nombre o no sé, lo que hay en el imaginario popular? Mira,
El sistema que tiene Israel está hecho colaborativamente con la tecnología de los Estados Unidos, así que nosotros estamos constantemente intercambiando información sobre dicha tecnología y dichas capacidades. Pero como dices, cuando comparas un país que es el tamaño de New Jersey con el resto de los Estados Unidos, que New Jersey es un estado pequeñísimo en comparación con un estado como Texas o Alaska o California, eh, obviamente los retos son sumamente distintos, pero el concepto es el mismo. Uno tiene que defenderse contra misiles intercontinentales, en el caso nuestro, porque nosotros tenemos el lujo de que tenemos dos océanos y tenemos vecinos al norte y al sur que son nuestros socios y amigos en comparación a Rusia y a China, que están en una situación distinta. Pero nosotros, como digo, uno piensa que la amenaza viene de esos lugares. Si un país, un enemigo tiene submarinos o tiene embarcaciones que pueden lanzar algún sistema nuclear, obviamente eso es otra preocupación y uno tiene que estar preparado para todas estas distintas amenazas. Tenemos el lujo de los océanos y los vecinos, pero también la capacidad está constantemente cambiando, la tecnología está constantemente más difícil para contraer, pero también ese costo que nos cuesta a nosotros les va a costar a ellos, porque nosotros tenemos capacidades iguales o mejores que los que tienen los chinos y los rusos. Y yo diría, la capacidad que tienen los Estados Unidos es siempre superior y esperamos que sí permanezca. Sin duda, como bien dijiste, históricamente, digamos, hasta la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba protegido, la distancia, los océanos y tener un continente donde mayormente son amigos o países que no podrían, digamos, hacer frente en lo más mínimo a Estados Unidos es una ventaja. Quizás eso se modificó con la carrera nuclear, obviamente, y en ese sentido te pregunto, ¿cuáles son geográficamente los mayores desafíos o las mayores amenazas? ¿Es el Ártico? Eh, ¿Cuál es una escalada en el Indo-Pacífico? ¿Cuáles son las mayores amenazas que tiene Estados Unidos hoy? Reales, Mira, los escenarios más complejos a los que tendría que hacer frente. mira, si tú tomas un globo en vez de un mapa, uno cuando ve un mapa ve una orientación este-oeste. Si tomas un globo y ves las distancias desde el Polo Norte hacia abajo, uno nota que la distancia entre Rusia y los Estados Unidos no es tan significativa, es pequeña, tomando en cuenta cuando tiene una esa perspectiva. Cuando uno ve la distancia entre China y los Estados Unidos o Corea del Norte, que pueda lanzar misiles con una trayectoria sobre el Polo Norte, las distancias son mucho más cortas. Así que obviamente ese es de las rutas preocupantes. Por eso tanto interés en Groenlandia. Cuando Hablar. uno ve el espacio que cubre Groenlandia en el Polo Norte y la distancia que existe entre Groenlandia y esos países, obviamente esa es otra de las áreas donde uno tiene que tomar en cuenta. Submarinos tienen la capacidad de lanzar misiles nucleares, así que uno tiene que preocuparse por los submarinos y saber dónde están y hallar la manera más hábil en saber dónde puede uno ubicar dichos submarinos. Si hay plataformas marítimas que puedan lanzar algún ataque sorpresivo, obviamente también tiene que hacerle seguimientos a ellos. De donde venga cualquier amenaza, uno tiene que tener las mejores capacidades de conocimiento situacional para que uno pueda tomar acciones defensivas, pero también obviamente cuando se lanza un ataque sí, tiene sus repercusiones y esas repercusiones se deben de tomar en cuenta con cualquier enemigo que decida en algún momento retar a los Estados Unidos. Sergio, para terminar, y te agradezco muchísimo este tiempo y todo esto, este conocimiento que has compartido con nosotros. em, Se han recrudecido los ataques de el gobierno de Rusia contra Ucrania en medio de supuestas negociaciones que incluso estaban teniendo hace pocos días, y incluso en el mismo momento en que se estaban intercambiando
prisioneros. De manera tal que el presidente Trump salió recientemente a decir que no entendía qué era lo que estaba pasando con Putin y que pensaba que se había vuelto loco. Eh, ¿Cómo, cuán peligroso, cómo te pregunto esto? ¿Cómo ves esta escalada entre Trump y Putin que parecían tener una sintonía que daba a entender que quizás la guerra en Europa podía llegar a su fin y ahora se aleja esa posibilidad? ¿Cómo ves Mira, esta relación y esta escalada, por lo menos diplomática o verbal? mira, estas situaciones son sumamente difíciles. Esta guerra ya va en 3 años y no parece que va a cesar en el cercano futuro. La única manera es cuando un lado u otro tiene la ventaja en la cual puede uno u otro perder la guerra. Eh, Desafortunadamente es una guerra que está utilizando tácticas de la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras con tecnología moderna, donde tenemos los drones que constantemente siguen atacando a ambos lados. Entonces, en el caso de llegar a un acuerdo, obviamente es importante que el presidente Trump utilice su capacidad de negociaciones, que lo ha hecho muy hábilmente con alguien como Putin, porque este señor, mientras que no sienta presión, no va a parar. Ahora, también hay que tomar en cuenta que este problema es algo que más bien le pertenece a los europeos. Y una de las razones por la cual están en esta situación es porque la OTAN no hizo las inversiones necesarias para fortalecerse, para que invadiera a Ucrania. Todo eso al momento es ya el pasado. Tenemos que ver hacia adelante. Parece que el OTAN va a tener un rol más forzoso en este conflicto y van a invertir más. Las negociaciones entre los Estados Unidos, la posibilidad de que los Estados Unidos y Rusia entren a un diálogo que nos lleve a negociaciones, vamos a ver. Pero obviamente el señor Putin tiene su manera de ser. Él constantemente está anda buscando la mejor posición para negociar con más fortaleza. Así que este es este es un ejercicio que está en vigor y no me quiero adelantar de las tácticas o de la estrategia que esté utilizando el presidente, porque eso es algo que realmente le pertenece a él. Sergio de la Peña, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por explicarnos este complejísimo sistema de defensa que está proponiendo el presidente Trump y además por acompañarnos en estos momentos. Gracias, ¿eh? Karina, es un placer. Hasta luego.